Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de febrero de 2020. Calendario económico, muy pocos datos para la jornada. Recordamos que ayer salieron cifras de balanza comercial en Colombia. Hoy, hasta el momento, hemos tenido la publicación de una encuesta de expectativas sobre Alemania, la cual salió negativa, y más adelante tendremos los indicadores de manufactura de Nueva York correspondientes también al mes de febrero. Emisiones de tesoros T-bills a 3 y 6 meses durante el día de hoy, y hacia el cierre de la jornada cifras en Japón de balanza comercial, de exportaciones e importaciones, mes de enero, desaceleración obviamente ya se empiezan a notar en el tema japonés los efectos del coronavirus eventualmente, pero sobre todo esto lo veremos ya hacia el mes de febrero. Recuerden que normalmente pues lo que es el año nuevo lunar en China pues genera distorsiones, y siendo Japón uno de sus principales aliados o asociados comerciales, pues probablemente también se note una alta volatilidad en estos indicadores en esta temporada. Con respecto a los mercados accionarios hoy, el llamado de atención fue lanzado por Apple, reconociendo que probablemente no cumplan con sus metas operacionales y obviamente desde el punto de vista de ingresos. La compañía ha confirmado que el reinicio de actividades en las plantas ensambladoras en China ha sido más lento de lo esperado, además de que la mayoría de tiendas de Apple en China permanecen cerradas, y las que están abiertas tienen bajos flujos de clientes. Así que este llamado ha hecho que la acción de Apple descienda más del 3% en el premercado. Sin embargo, a diferencia de varios emisores en los mercados en el mundo, Apple está o había cerrado el viernes pasado cerca a sus máximos históricos. Esta reducción del 3% simplemente casi que los va a poner el mismo nivel en el que se estaba negociando cuando estalló todo este tema del riesgo del coronavirus en China. Así que viéndolo desde ese punto de vista no parece alarmista, aunque los titulares hoy obviamente están diciendo que el mundo va a caer en cuenta de todos los efectos negativos solo hasta el momento, teniendo en cuenta el optimismo que ha tenido el mercado accionario. No solamente Apple se vería afectado, sino también proveedores de la compañía: TSMC, NXP, AMS, Dialog, Semit, ST Micro. Estas empresas probablemente pues también se vean especuladas durante la jornada con caídas en sus precios. Mientras tanto, pues tenemos la mayoría de mercados en rojo, como ustedes pueden ver en la columna del costado izquierdo. Standard & Poor's y acciones europeas están cayendo el 0.4, 0.5% el día de hoy. Recuerden que el Standard & Poor's son los futuros. Como es la noticia de Apple, Nasdaq es más sensible a estos anuncios, cae cerca del 0.8% los futuros de este índice. Y mientras tanto, el avance del coronavirus continúa, de acuerdo a las autoridades chinas, desacelerándose. Un total de nuevos casos cercano a los 2.000 o un poco menos, 73.332 casos identificados en el mundo, 1.873 muertes. Este crucero que estaba en el puerto de Yokohama en Japón continúa siendo evacuado. Autoridades japonesas consideran que ya para el día viernes sería totalmente liberado, o por lo menos estaría vacío esta embarcación. Varios países están realizando labores de repatriación de sus ciudadanos. En este caso se está hablando del tema de los canadienses, que han identificado cerca de 32 casos. Recuerden que ayer hablábamos de Estados Unidos con 14 casos, de los 370 pasajeros más o menos que estaban en esta embarcación de Estados Unidos, es decir, 10% de los 3.700 eran estadounidenses. Y al parecer, pues esta embarcación se estaba volviendo un seguro para ser infectado, básicamente, porque como los tenían en cuarentena, pues tan concentrados, se estaba incrementando la tasa de contagio. Recuerden que ya estamos hablando cerca del 20% de la embarcación con contagio de este coronavirus, porque ya vamos más de 600 de un total de 3.700. Con respecto a los países directamente implicados o muy cercanos a China que se han visto afectados, Singapur ha anunciado un plan de estímulo de 6.4 billones de dólares, o el equivalente a 6.4 billones de dólares, de los cuales más de 500 estarán destinados para lo que es enfrentar la emergencia sanitaria de manera directa. Esto es un incremento importante frente a lo que tuvo que destinarse en el 2003 para hacer frente al SARS, pues fueron solo 230 millones de dólares, más del doble. Entonces se está gastando en este momento, o se gastará en Singapur para hacer frente
pues a este coronavirus. Con respecto a las medidas que también están implementando, están reduciendo los cargos por el uso de puertos en Singapur en un 50%, y mientras tanto, pues China, tratando de mitigar los impactos, el día de hoy estaría publicando la lista de exenciones de aranceles a 696 productos estadounidenses, principalmente agrícolas, que obviamente estará vigente durante este próximo año, demostrando de alguna manera que siguen acogiéndose al acuerdo fase 1. Mientras tanto, en monedas, hoy, de la mano del descenso de las acciones, se está fortaleciendo el dólar frente a la mayoría de monedas de reserva en el mundo. América Latina no es la excepción, también se está debilitando durante el día de hoy. Ya lo estamos viendo en el arranque del mercado colombiano. También interesante ver la dinámica del euro, el cual pues se vio impactado por ese indicador de confianza sobre la economía alemana. El euro está en nuevos mínimos desde el año 2017, cotización de 1.08 dólares por euro. Y en temas de commodities, también retroceso del WTI y del Brent, más o menos del 2%. No está en los mínimos que vimos la semana pasada, pero sí hay un fuerte descenso frente al cierre del día de ayer. 51 dólares para el WTI, 56 para el caso del Brent. Y acá Citigroup es el primero en lanzar una advertencia sobre el mercado de materias primas. Si bien es cierto sobre la economía en general, se cree, como mencionábamos la semana pasada, la recuperación tendrá forma de V. Para el caso de materias primas, Citigroup es el primero en advertir que puede ser no una recuperación rápida, sino que tendremos los efectos durante toda esta primera parte del año y que lentamente se va a ir reduciendo los excesos de oferta. Recuerden que ya se ha calculado que para el caso chino hubo durante el mes de febrero una menor demanda cercana a los 3 millones de barriles. Citigroup calcula que para todo el año en promedio la menor demanda de China equivaldrá a 1.5 millones de barriles. Han calculado fuentes independientes que la utilización de la capacidad de almacenamiento de los puertos chinos ya ha alcanzado el 60%. Las autoridades en este país anunciaron el día de hoy la reducción de los precios de la distribución minorista de combustibles. Y el único commodity que tenemos en este momento fuerte, obviamente, es el de búsqueda de refugio del oro, que se está acercando a los $1,600 la onza Troy. Desde el punto de vista técnico, continuamos con la señal de debilitamiento del precio del crudo. Estamos viendo en este momento el tema del Brent. Sin embargo, recuerden que pues hay unas líneas de eventual soporte que deberían estar siendo confirmadas el día de hoy. Ese nivel está muy cerca de los $55 para el Brent, aunque reconocemos que recientemente, transitoriamente, hubo una superación hacia la baja de esos niveles que nos llevó incluso a los 53.5 aproximadamente. Así que esta es la dinámica que tenemos el día de hoy. No hay de verdad pues nuevos anuncios importantes desde el punto de vista de aceleración de la transmisión o del tema del contagio, pero pues por el momento el mercado está recibiendo hoy ese anuncio de Apple que le está recordando que sin duda de corto plazo habrá impactos y que pues el tema tecnológico será uno de estos, teniendo en cuenta pues la importancia de China en la cadena de suministros internacional. Desde el punto de vista de renta fija, así como las acciones descienden, el dólar se fortalece, los commodities previo al valor, menos el oro, pues los bonos soberanos se están fortaleciendo el día de hoy por la mayor aversión al riesgo. Tasas de tesoros a 10 años descienden cerca de 4 puntos básicos. Los de 10 años entonces están en 1.54, las tasas de tesoros a 30 años han descendido también 5 básicos, están en 1.99, el histórico o la tasa de descuento mínima histórica para los tesoros a 30 años es de 1.90, es decir, estamos a menos de 10 puntos básicos de ese nivel. Y como mencionábamos, ese indicador de confianza en Alemania o sobre la economía alemana medida en el mes de febrero descendió de manera importante en la última medición, que es la del mes de febrero. Entonces, acá lo que ustedes ven es la dinámica del indicador. Había venido recuperándose de manera fuerte durante los últimos 4 meses, pero pues el retroceso en febrero pues ha sido muy llamativo, sobre todo que estuvo por debajo de incluso el más negativo de los analistas o el menos optimista de los analistas. Esto obviamente muy relacionado con el coronavirus y la alta dependencia de las exportaciones alemanas hacia China. Recuerden lo que mencionamos ayer, China es el segundo mercado de destino para los productos alemanes después de los Estados Unidos. Y frente a lo que tuvimos el día de ayer de la contracción
de la economía japonesa en el último trimestre del 2020. Ya los analistas consideran que volverá a haber contracción en el primer trimestre de este año. Desde el punto de vista práctico, pues entrará Japón en la definición de recesión, aunque solo se espera que sea corta, es decir, solo estos 2 trimestres, cierre 2019, comienzos 2020. Y para finalizar, el director del Banco Central de México reconocía que claramente hay espacio para que la entidad reduzca la tasa de referencia. En este momento el mercado está descontando más o menos 3 recortes adicionales en lo que resta este año 2020. Y recuerden lo que hemos mencionado, si no fuera por los ajustes salariales, las decisiones del Banco Central de México probablemente habrían sido un poco más agresivas en términos de recorte. La tasa con la que cerraría este año, de acuerdo a lo que espera el mercado, está muy cerca del 6,25%, lo cual de todas maneras es una tasa alta. Desde nuestro punto de vista sigue siendo contractiva para la economía mexicana, que se estancó durante todo el año 2019. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela, Sharon y Raúl para la información del mercado colombiano. Gracias, Daniel. El día de ayer se revelaron los datos de importaciones de diciembre, que fueron de 4.078 millones. Estos presentaron una disminución de casi 3% con relación a lo registrado en diciembre del 2018. Este comportamiento se debe principalmente a una disminución de casi 24% en el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Recordamos que la disminución en exportaciones de diciembre también se dio por una caída en este grupo de 11%. El grupo con mayor participación en las importaciones fue manufacturas, con 78% del valor total de las importaciones. Esto significa que a diciembre de 2019 se registró un déficit de balanza comercial de 540 millones, mientras que a diciembre del 2018 este había sido de 579 millones, lo que representa una disminución de casi un 7%. Mientras tanto, en el periodo de enero a diciembre de 2019, las importaciones colombianas fueron de cerca de 52.000 millones y registraron un crecimiento de 3% frente al mismo periodo de 2018. En este periodo, las importaciones del grupo de manufacturas fueron de 40.000 millones y aumentaron 1% en comparación con el mismo periodo de 2018. Y a nivel del año, el grupo con mayor variación fue con un aumento de 21.6%, fue el grupo de combustibles y productos de industrias extractivas. Entonces, así en el consolidado de un año, una reducción en las exportaciones y un aumento en las importaciones llevaron a que la balanza comercial se ubicara en niveles cercanos a los de 2016, con un déficit de 10.000 millones, de cerca de 10.000 millones. Por otra parte, según la más reciente encuesta de Fedesarrollo, los analistas proyectaron que en febrero los analistas consideraron que la inflación aumentará y se ubicará en 3.68%. Por su parte, las expectativas de inflación para el cierre de 2020 disminuyeron de 3.5 a 3.39%. Con respecto al crecimiento de la economía para el primer trimestre de 2020 y para el cierre de año, estas se ubicaron en 3.3%. Por último, el DANE también reveló la producción de concreto premezclado, que alcanzó los 7.246 miles de metros cúbicos en 2019, con una variación de 3% en comparación con lo registrado en el año 2018. Esto principalmente por el aumento de 24% en el destino de obras civiles. En contraste, la producción de concreto premezclado para los destinos de vivienda y edificaciones presentaron variaciones negativas durante el año. Esto es todo por las noticias de Colombia. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Pues Daniela, el Colgap no mostró variaciones contra el cierre del viernes. Como tal, principal protagonista fueron muy bajos volúmenes de negociación. Se negociaron tan solo 40.000 millones de pesos. Esto muy en línea con lo esperado ante el feriado en Estados Unidos. El día de hoy esperamos que se podrían observar leves desvalorizaciones, teniendo en cuenta estas mayores preocupaciones ante el coronavirus que Daniel lo mencionaba anteriormente, lo cual está generando retrocesos en los precios del crudo en referencia a WTI, cerca del 1.8%. Por otra parte, el Grupo Éxito aplazó la publicación de resultados del día de ayer y como tal no da una fecha para la nueva publicación. Y otra noticia, Surtigas anunció que repartirá dividendos. Esto no
no se había visto desde el 2013. El dividendo sea 242 pesos por acción. Cabe recordar que el accionista mayoritario con un poco más de un 99% de las acciones es Promigas. En cuanto a la especie más negociada el día de ayer fue el ETF H Colcel con 20.000 millones, la más valorizada fue Terpel con un 2,5% y la más desvalorizada fue preferencial Grupo Arcos con un 0,9%. Por las recomendaciones, la única recomendación que mostró volúmenes moderados fue Ecopetrol, la cual ganó valor, mientras que las otras tuvieron movimientos. Sin embargo, consideramos que no se deberían tener en cuenta ante muy bajos volúmenes negociados en las otras estrategias. Como tal, hay que seguir de cerca en cuanto a Ecopetrol, según desde el punto de vista técnico, la acción está cerca de nuestro precio objetivo, está tan solo cerca de unos 45 pesos del take profit. Sin embargo, según el indicador técnico, la tendencia sería al alza. Hay que observar qué tanto impacta el retroceso de la jornada del día de hoy de los precios del crudo. Hay que monitorear de cerca de los 3.300 pesos, el cual ha sido un nivel relevante, ya que a la medida que confirmó este nivel de cambio de tendencia, se ha mantenido sostenidamente sobre este nivel. A su vez, por el lado de resultados, esperamos que los resultados sean levemente positivos. Destacar principalmente que la utilidad neta se podría ubicar cerca a superior a los 2 billones de pesos. Por otra parte, desde el punto de vista técnico también tenemos el H Colcel, la cual en la jornada del día de ayer se valorizó un 0,3%. Destacar principalmente que y cotiza cerca a los 15.467 puntos. Destacar principalmente que se ha venido favoreciendo en lo corrido del año ante un flujo y un cambio como tal de indexación del Colcap al Colcel, lo cual consideramos como pertinente, ya que tiene mayor sobreponderación en aquellas especies que se han visto como tal rezagadas en cuanto a esa valorización del Colcap. Esto fue todo por el mercado accionario y los dejamos con dólar con Daniel. Hoy retoma el dólar el fortalecimiento en Colombia. Ayer en el Next Day también pues presentó algo de incremento. Solo se negociaron 90 millones de dólares en el mercado Next Day, cuando tenemos normalmente negociaciones de 1.100, 1.200 millones en jornadas regulares. Cerrando muy cerca al 3.400, hoy estamos 3.418, de alguna manera replicando pues lo que ocurre en América Latina. Desde el punto de vista técnico, entonces abandonamos ese rango de negociación 3.360, 3.390. Ayer pues habíamos cerrado más cerca de 400 y para hoy, con el debilitamiento del dólar, la corrección de los mercados accionarios, el fortalecimiento del dólar frente a otras monedas en el mundo, vemos para la jornada un techo cercano a los 3.425 y un piso pues obviamente cercano a los 3.400 para el día de hoy. Eso es todo por ahora, los dejamos con Sharon con la información del mercado de renta fija local. Gracias, Daniel. Le recordamos nuestra recomendación estratégica en títulos de deuda corporativa, en corto plazo títulos indexados a la IBR con opción de diversificación en IPC y tasa fija, y en mediano plazo títulos entre 2 y 5 años en tasa fija. En cuanto a las negociaciones, la referencia que continúa valorizándose más son los títulos indexados al IPC en 5 años seguidos por títulos al IBR en un año, qué pena. En la jornada de ayer, los test del 24 se valorizaron levemente, cerrando al 4.94, niveles que no veíamos desde 2013 aproximadamente, mientras los test del 28 cerraron al 5.52, también valorizándose. Tanto la curva TES tasa fija como la curva TES UR se valorizaron en promedio 1.46 puntos básicos y 2 puntos básicos respectivamente, siguiendo el entorno de mayor aversión al riesgo. Deuda corporativa se operaron cerca de 1.000 millones a través del sistema transaccional y 700.000 millones por registro. Lo más transado durante la jornada fue IPC del 2020, seguido por IBR del 21 y tasa fija del 23.
El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto en el que busca modificar la composición del Comité de la Regla Fiscal, que está compuesto por 5 miembros actualmente, y del Comité Minero Energético, que se compone por 4 miembros. Se pasaron a considerar 4 categorías distintas para elegir a los miembros del Comité de la Regla Fiscal a 3 categorías. Ahora se propone que además de tener 3 decanos de las mejores facultades de economía del país y 2 presidentes de comisiones económicas del Congreso, se incluyan 4 investigadores y expertos del sector. Anteriormente, se estimaba que estrictamente 2 miembros debían ser investigadores reconocidos de centros de investigación y otros 2 consultores de trayectoria e idoneidad. En este orden, ahora el nuevo comité puede tener o más investigadores que consultores o más consultores que investigadores, quienes, recordemos, tienen como su objetivo vigilar que el gobierno no gaste más dinero del que recibe, cuidando aspectos como deuda y ahorro y tomando decisiones sobre las finanzas públicas que sean sostenibles, realistas y persigan el cumplimiento de las metas del país a largo plazo. En cuanto a la conformación del grupo técnico minero energético, se busca incluir de manera expresa al presidente de Ecopetrol, al presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y un representante del Ministerio de la Industria de Hidrocarburos elegido directamente por el ministro de Hacienda. Recordemos que el ministro Carrasquilla había mencionado que no es necesario hacer una nueva reforma a la regla, que el gobierno no la va a presentar, pero que sí se considerarían algunos cambios, serían enfocar la regla al porcentaje de la deuda nacional como proporción del PIB en lugar del margen del déficit como proporción del PIB, o incluir las cuentas regionales en el cálculo en lugar de solo las cuentas del gobierno nacional central. Por otro lado, el día de mañana, miércoles 19 de febrero, el Banco Serfinanza va a emitir bonos ordinarios por 200.000 millones de pesos hasta 250.000 millones en 2 series tasa fija a 5 y 7 años, bonos calificados AAA por Standard & Poor's. Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en una nueva edición. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.